Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a abrir el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8 en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio, comenzando en versículo 4, y si Dios lo permite vamos a llegar hasta el versículo 15, viendo toda esta parábola que Lucas nos presenta por medio del Señor Jesucristo. Vamos a leer nuestro pasaje, dice así, Lucas 8:4. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque tenía humedad, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Vamos a orar. Padre nuestro, pedimos en este momento, en esta hora, Señor, que nos des oídos para oír, que estemos atentos, no solo a las palabras que vamos a comunicar por medio de tu revelación, sino estar atentos a las palabras espirituales que vas a hablar a nuestro corazón. Que podamos entender esta parábola, que podamos examinar nuestro corazón y que dejemos que tú examines nuestro corazón y nos convenza de lo que sea necesario para nosotros hoy. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás vos has creído en Cristo como tu Salvador, entendiendo lo que Cristo ha hecho por vos, que se entregó a sí mismo en la cruz para morir por tus pecados. Y al entender esto, que Él murió, que Él resucitó, te has arrepentido de tu pecado, has creído en Cristo de todo corazón y ahora estás dedicado al Señor de todo corazón y le amás y le querés servir y querés vivir para Él y querés conocer su palabra y querés conocerlo a Él y querés crecer y crecer y crecer en el Señor Jesucristo. Y cuando tenés este deseo, quizás hay pensamientos en tu corazón o en tu mente que comienzan a surgir. Quizás pensás: ¿por qué otros no creen? ¿Por qué otros no creen? Y les predico el Evangelio a amigos, a compañeros del trabajo, a gente del barrio, y no creen.
¿Por qué les cuesta tanto aceptar al Señor? No entiendo. ¿Por qué es tan fácil? Es simplemente arrepentirte y creer. Cristo ha hecho la obra. ¿Cómo puede ser que tantos escuchen el Evangelio y no respondan? Y te haces esa pregunta. O quizás conociste a alguien que confesó a Cristo como su Señor y recordás cuando confesó a Cristo que tuvo gozo, tuvo gran gozo cuando lo hizo. Y quizás aún lloró y había gran alegría en su cara y parecía que las cadenas del pecado habían sido soltadas y hubo un gozo inconcebible en su corazón y en su rostro. Y vino un tiempo a la iglesia y quiso cambiar su vida, pero luego se apartó para nunca volver al Señor. Y vos estás perplejo acerca de su salvación. Y decís, ¿fue salvo? ¿No fue salvo? Yo vi el gozo en su rostro. Yo vi la transformación delante mío. ¿Qué pasó? Y no lo puedes explicar. Y no sé qué hacer con esta información. Estoy confundido. O alguien dice que creyó en Cristo y estuvo firme en el Señor y con el tiempo comenzó a envolverse con las preocupaciones del mundo y los placeres del mundo y las riquezas del mundo y comienzan a ahogarlo y nunca hay madurez en su vida y nunca produce fruto en su vida. Quizás viene a la iglesia de 5, 10, 15, 20, 30 años, pero en ningún momento hay ningún fruto y está tan envuelto en todas estas preocupaciones y lo ahogan. Y vos decís, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con todas estas personas? ¿Por qué algunos están tan cerrados al Evangelio, completamente cerrados? Su corazón está duro, no lo quieren recibir. Pero después hay otros que reciben el Evangelio y tienen gozo acerca del Evangelio y dicen que creen en el Evangelio, pero luego dejan el camino. Y otros que confiesan a Cristo, pero nunca hay fruto en su vida. Entonces, ¿cómo puedo explicar estas situaciones? ¿Y cómo puedo darle sentido a lo que veo que está sucediendo todo a mi alrededor? Y bueno, con eso llegamos a la parábola del sembrador. Y Cristo va a responder a exactamente estas preguntas acerca de la multitud que lo está siguiendo. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que Jesús describe 4 suelos donde el sembrador siembra. Y lo que vamos a ver es que estos suelos en realidad son los corazones de la persona cuando recibe o cuando escucha el Evangelio de Cristo. Y las parábolas nos ayudan a entender los misterios a la respuesta del Evangelio de Cristo en profundidad. Mientras que al mismo tiempo la parábola nos advierte a que examinemos nuestro corazón para identificar cuál suelo somos. Porque quizás creo que soy uno, pero al estudiar la palabra me doy cuenta que no lo soy. Y es muy importante que yo identifique qué suelo soy. Entonces vamos a ver 4 respuestas al Evangelio de Cristo. Es la parábola del sembrador, pero creo que un mejor título es la parábola de los suelos. La parábola de los suelos. Entonces pueden tachar ahí en su Biblia, en la parte no inspirada, ¿no? Que dice la parábola del sembrador y digan, el pastor dijo la parábola de los suelos. Bien, lo primero que vemos es la parábola. La parábola. Y comenzamos con el contexto. Dice, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Tenemos este contexto de las multitudes nuevamente. Las multitudes están ahí, acercándose a Jesús. Siempre están presentes en el ministerio de Jesús. Y aquí nos da 2 acciones presentes continuas que son habiéndose congregado, se están juntando con Cristo, están con Él todo el tiempo, aproximándose a Cristo. Y dice, y acudiendo a Cristo. Están yendo con Él. Ahora recuerden de la semana pasada, capítulo 8, versículo 1, Jesús iba de ciudad en ciudad y aldea en aldea. Y al entrar y salir de todos estos lugares, es obvio que está acumulando más seguidores. Si Él entra a tu ciudad, Él te sana, Él te da de comer, Él hace todo esto, vos decís, yo dejo todo y sigo a Jesús. Y la gente está acudiendo a Él. Y las multitudes están creciendo. Y en su pasaje paralelo de esta parábola, en Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2, nos dice que grandes multitudes se juntaron a Jesús.
Y en el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 4 del sembrador, vemos que era una multitud tan grande que Jesús se tiene que subir a una barca y alejarse de la orilla para que él pueda allí sentarse y hablar a toda la multitud. Porque eran tantos que si no, no tenía forma de predicarles y enseñarles. Era la única forma. Que yo creo que Lucas acá no lo dice porque Lucas ya nos ha dado esa imagen, ese cuadro. Recuerdan en Lucas capítulo 5 que hay tanta multitud ahí en Capernaum que Jesús se sube a la barca de Pedro y comienza a enseñarles desde allí. Entonces vemos que muchas personas siguen a Jesús. Miles y miles están siguiéndolo todo el tiempo, están todos a su alrededor. Y entonces vemos en versículo 4 que dice, entonces les habló por medio de una parábola. Marcos 4:2 dice que les enseñaba muchas cosas en parábolas. En Mateo vemos que en esta sección del Evangelio hay parábola tras parábola, tras parábola, tras parábola, del capítulo 3 en adelante. Aquí vemos una sola en este momento. Una parábola era una analogía presentada en forma de una historia, y lo que hacía Jesús es comparaba el mundo cotidiano, el mundo del día del primer siglo en el cual ellos vivían, y luego eso se comparaba con una verdad espiritual. Entonces usó algo que todo el mundo conoce y luego enseñó una verdad espiritual, algo más profundo, algo que lo que terminaba sucediendo es que, ¿cómo recuerdo la verdad espiritual? Porque vuelvo a lo que yo conozco. Y eso me apunta a lo que Cristo quiere que yo entienda, ¿sí? Y acá tenemos esta parábola del sembrador o de los suelos, y tenemos que entender que estamos en Galilea. Galilea está al norte de Israel. Era un lugar de mucha agricultura, muchísima gente que trabajaba en el campo. Y era la región de Galilea que tenía una economía agricultora importante para el resto de Israel. Y es así en esta región que Jesús describe esta parábola a personas que lo iban a entender muy bien. Ahora, yo nací en Buenos Aires, cerca de Capital, acá a 5 cuadras en Pacheco. Me crié ahí, nunca sembré nada. Nunca fui a cosechar nada, hasta no sé qué edad de mi vida pensé que crecía todo en el supermercado, ¿no? Entonces tengo que mirar esto y tengo que entender de qué está hablando, y quizás vos también. Algunos quizás no, pero para la mayoría quizás sí. Entonces miramos esta parábola, versículo 5. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Aquí sale el sembrador, sale por el campo a sembrar, y camina por los surcos del campo y tiene lo que se llama un zurrón, una bolsa de cuero, y lleva la semilla y la va tirando por todo su campo hasta que completa toda la semilla en todo el campo. Y vamos a ver que esa semilla va cayendo en distintos suelos. Aquí vemos 4 suelos. Ahora, yo esta semana iba a mostrarle una foto, decidí no hacerlo, pero empecé a buscar distintas fotos en internet de lo que era, y había una foto de un sembrador y mostraban los 4 suelos y como que tiraba un poco en cada uno. Como que sabía qué suelo era cada uno. Y yo pensaba, si ese era el cuadro, ¿por qué va a tirar la semilla ahí? Eso no es lo que está haciendo. Está haciendo por su campo, tirando, pero hay distintas semillas que están cayendo en distintos lugares. Entonces, primero vemos en versículo 5, al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Quiero que noten esa palabra junto al camino, ¿sí? Porque en cada suelo Lucas va a cambiar la palabra. Y esto es lo que cae junto al camino. Ahora, este no es la calle principal, ¿sí? Esta no es la avenida, esto no es por donde están pasando los burros y los animales y la gente con sus animales. No es eso. Es el sendero trillado que separaba las franjas angostas de la tierra cultivada. Todos aunque somos de la ciudad, hemos pasado por algún campo en algún momento, ¿no? Y ves ahí las hileras, ¿no? Y cuando alguien va manejando, vos vas mirando como, wow, mira esta perfección de hileras que hay. Eso es toda mi experiencia del campo, ¿sí? Verlo desde el auto, del colectivo, las hileras del campo. Pero eran los caminos que usaban los agricultores para después poder acceder al campo y poder caminar en medio del campo. Y es por donde Jesús caminó en el día de reposo. Miren capítulo 6, versículo 1, ¿recuerdan? Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados.
Interesantemente, el pasaje paralelo en Mateo 12:1 dice que Jesús caminaba entre los sembrados. Y se acuerdan que toman de la comida y los acusan de comer y tomar y trabajar en el día de reposo. Entonces, esta parte, este camino no está arada, si esa es la palabra, ¿sí? No está arada. Y las personas que las personas que iban de un lugar a otro, muchas veces cortaban camino y caminaban por los campos. Era común hacer eso. Y entonces el suelo estaba muy firme, el suelo era impenetrable, era muy duro, casi como el cemento, como el pavimento. Nada podía atravesarlo. Si algo caía ahí, quedaba sobre la superficie. Entonces cualquier semilla que tiraba el sembrador, que caía en esa parte, no penetraba la tierra. Y por eso dice Jesús en versículo 5, al sembrarla, una parte cayó junto al camino. Junto al camino. Y queda ahí, queda sobre la superficie, no dentro del camino. No cae dentro, cae junto al camino. Entonces, ¿qué ocurría cuando caía esta semilla? Bueno, el versículo nos dice que venían los pájaros y se comían las semillas. Y el texto, esta palabra de comer, habla de comer vorazmente, la consumían, la devoraban. Caía la semilla y ahí estaban los pájaros rápido para comerla, con toda velocidad y tenerla instantáneamente, ¿no? Ni siquiera había tiempo ni lugar a que quizás la semilla entrara al camino, que no iba a pasar, pero no había tiempo para que ocurra, era rápido. Me acuerdo hace varios años atrás, con mi familia fuimos a la playa, y era una playa que tiene muchas gaviotas, ¿sí? Pero las gaviotas no molestan mientras que vos no sacás comida, ¿sí? Pero cuando sacabas comida, papa frita, que abrías la bolsa, tenías un pájaro adentro de tu bolsa antes que vos metas la mano, era increíble. Y no me acuerdo qué edad tenía Sofía, quizás 7, 8, 9 años, y se quería comer un sándwich que habíamos preparado, ¿no? Y entonces tiene ahí el sanguchito y lo abre y empiezan todas las gaviotas, todo alrededor nuestro, ¿no? Como que era el asado de Javi, ¿no? Y se empiezan a aproximar rápido. Y ya ahí casi picoteándole el sanguchito, al punto que le tuvimos que poner un toallón gigante, y allí estaba, en el medio del día, en la oscuridad, en su claustrofobia, disfrutando su sanguchito, abajo de un toallón, porque las gaviotas te querían comer todo. Y bueno, eso es lo más cerca que lleva al campo, ¿no? Esto es lo que yo pensaba cuando leía esto. Estos pájaros instantáneamente, ahí están, para comerse toda la semilla. Y no queda nada. Comen hasta que desaparece todo. Ese es el primer suelo. El segundo suelo está en versículo 6. Y nos dice, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Ven allí, la palabra es que la segunda cayó sobre la roca. Ya no junto al camino, pero sobre la roca. Y aquí tenemos esta palabra caer, está hablando de que cayó dentro. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús es que cayó dentro de la tierra, pero debajo de esta capa de tierra es roca. ¿Sí? No es que era todo piedras y el sembrador lo veía, sino que el sembrador ve la tierra, pero no ve lo que hay debajo. Entonces penetra la tierra, pero cae sobre la roca. Entonces el agricultor está tirando la semilla y ve que cae y que entra y qué bien, penetra debajo de la tierra. No se queda arriba de la tierra. Y encima de que va debajo, después comienza a brotar y crece. Y decimos, bueno, funcionó. Pero como cayó sobre la roca, no tiene la tierra que necesita y no tiene la humedad que necesita. Y entonces se muere rápidamente. Brotó, se vio y no duró, se murió. Entonces la tercera semilla está, el tercer suelo en versículo 7. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Ahora vemos esta tercera semilla que no cayó junto al camino ni sobre la roca, pero dice que cayó en medio de los espinos. Penetra bien hasta abajo. Y comienza a crecer. Estos espinos podrían ser como yuyos espinosos. Y allí cae la semilla y la semilla brota y comienza a crecer. Y junto con ella está creciendo este yuyo, que este yuyo crece más rápido, ¿no? Porque siempre queremos crecer algo y ¿qué sale? Yuyo. Eso lo entendemos nosotros. Y crece este yuyo y comienza a ahogar el fruto de esta semilla.
Y ahora el agua la chupa el yuyo y el sol le pega al yuyo y el yuyo crece una planta gigante hermosa, no tan hermosa, y el otro sofocado, se ahoga, se muere. Y eso es lo que está pasando en este tercer suelo, y lo sofoca y lo asfixia hasta que ya no está. La cuarta semilla, dice versículo 8, cayó en tierra buena. Ahí la palabra griega es eis, que es dentro. Cayó dentro, en la tierra buena, y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Esto cae en buena tierra, en excelente tierra. Ahora, noten que la semilla es la misma. No cambió la semilla. ¿Qué cambió? El suelo. La semilla es el mismo todas las veces. Pero este suelo es diferente a todos los demás suelos. Este suelo ha sido arado. Este suelo es profundo. Este suelo no tiene espinos. Y el resultado es que trae fruto en gran medida. Dice 100 por 1. Si miramos en Mateo 13:8 y Marcos 4:8, ahí dice que produce distintas medidas de fruto, a veces 30 por 1, a veces 60 por 1 y a veces 100 por 1. Pero Lucas le gusta abreviar las cosas y dice 100 por 1. Es lo que todos deberíamos producir. Entonces dice 100 por 1. Y es interesante que el porcentaje normal de cosecha siempre fue entre 7 y 15 veces. Entonces, cuando hablamos ya de 30, estamos hablando de una cosecha gigante. Cuando hablamos de 100, es algo increíblemente grande, que nos lleva quizás a Génesis. Cuando Isaac fue a Egipto y sembró, Dios lo bendijo grandemente y dice que él cosechó 100 por 1. Y luego el texto dice en Génesis 26:12, y así enriqueció y llenó de poder a Isaac. Entonces, para que ser enriquecido y poderoso, tiene que ser un fruto grande. Y ese era un fruto 100 por 1. Entonces esta semilla produce mucho fruto en este suelo. Entonces ahí tenemos los 4 suelos y después Jesús dice, o Lucas dice, al hablar estas cosas, Jesús exclamaba. Jesús tiene la atención de la gente. Y la gente entiende la ilustración. A la gente aquí no hay que explicarle lo que yo expliqué recién y no hay que pasar las horas que yo pasé esta semana entendiendo términos y todo esto del campo que no entendía nada. Ellos entienden todo exactamente como era. Era su vida. Todos los días salían a sembrar, todos los días veían el fruto de su trabajo, en lo que acontecía. Jesús no le está diciendo nada que ellos no saben. Entonces, en este momento Jesús exclama. Jesús dice fuertemente, Jesús quiere que ellos entiendan y dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Una frase que él va a repetir a menudo en Lucas, en Mateo, en Marcos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es un llamado a estar atento. Es un llamado a discernir las palabras del Señor. Ahora, ¿quién es el que oye? Bueno, cuando miramos en el Evangelio de Lucas es muy sencillo entender eso. No es el fariseo. Ellos quieren destruir a Jesús. Ellos no oyen la palabra de Jesús. No son las multitudes. Ellos tuvieron oportunidad tras oportunidad para arrepentirse y ellos no se arrepienten de lo que quieren hacer o cuál es su búsqueda en su vida. Es más, ellos escuchan pero no entienden, porque miren versículo 12, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero. Versículo 13, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero. Versículo 14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, pero al continuar son ahogados. Entonces, toda esta gente tiene oídos, toda esta gente escucha, pero en realidad no oyen, no entienden. Entonces Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, que escuche, que entienda. ¿Quién es este? Es el que oye y hace la palabra de Dios. Versículo 15 dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Versículo 21. Jesús responde, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, la practican. Ese es el que oye. Entonces Jesús extiende esta invitación a oír y entender, pero es una invitación que recibe solo el que cree. Entonces vemos que esta es la parábola. Segundo, vemos en este texto, versículos 9 y 10, el propósito de la parábola. El propósito de la parábola.
Y esta semana tuve un momento de mucho orgullo porque armé mi bosquejo y después leí un comentarista que me gusta mucho, que después si lo ves, por eso lo quiero aclarar, lo vi y tenía el mismo bosquejo, o casi idéntico. Y estaba tan contento. Digo, mirá, tuve un bosquejo, esto no pasa nunca, ¿sí? Esto pasa una vez cada 3 años. Digo, mirá, tuve un bosquejo igual que el otro, así que estoy en buenas manos, ¿no? El propósito de la parábola. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Es lo que vamos a ver aquí. Y no solo esta parábola, sino que, como hace siempre Lucas nos da la primer parábola y nos da esta explicación para que entendamos que esto es lo que Jesús hace con todas las parábolas, ¿sí? Tal como hizo, recuerdan, con el ministerio de Jesús en capítulo 4, comenzó en Nazaret, aunque el ministerio de Jesús no comenzó en Nazaret, pero nos daba un panorama para todo lo que seguía en el ministerio de Jesús. Entonces aquí vemos lo mismo. En versículo 9 dice que sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. ¿Entienden el concepto el agricultor? ¿Pero de qué está hablando? Porque esto podría significar cualquier cosa y 1.000.000 de cosas. Si nosotros no tenemos los versículos 11 al 15, y yo a cada uno le doy una hoja, qué significa cada una de estas cosas, vamos a tener 80 interpretaciones diferentes, aunque ni siquiera somos 80, ¿no? Porque quizá vos pensás 2 o 3 cosas. Entonces, ¿qué significa? Todos van a pensar algo diferente. El pueblo oyó y el pueblo no supo el significado. Y los discípulos dicen, no entendimos, queremos entender cuál es el significado de la parábola. Entonces preguntan, ¿qué significa? Ahora, a Lucas le gusta ir, digamos, rápido. Él abrevia cosas y pensamos que ellos están preguntando ahí entre la multitud, pero Mateo y Marcos nos ayudan en este punto. En Mateo 13:10 dice que se acercaron a Jesús a preguntarles por qué hablaban parábolas. Y Marcos 4:10 dice que al quedarse a solas con Cristo, los discípulos y los seguidores más cercanos le preguntaron acerca de esta parábola. Entonces sabemos que fue en un momento aparte con Jesús que ellos le preguntan y Jesús les explica la parábola. Entonces no era una explicación para la multitud más amplia, esto era la explicación para los seguidores más cercanos de Jesús. Entonces vemos la respuesta de Jesús en versículo 10 y dice, Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este versículo aquí marca el cambio en el ministerio de Jesús. Hay un cambio aquí, que comenzamos a ver en versículos 1 al 3, ¿se acuerdan? Teníamos toda la multitud, pero Él se enfoca en sus 12 y en las mujeres. Bueno, aquí vemos este cambio hablado explícitamente. De ahora en más, las multitudes escucharán, pero no entenderán, porque yo no dejaré que entiendan. Entonces, pero empezamos con el principio del versículo 10. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Ustedes están en la posición enfática. Es a ustedes, los que están acá, los que están alrededor mío, los que están más cerca mío. A ustedes yo les voy a conceder que sepan estas cosas. Y el texto dice, se les ha concedido. Es un verbo perfecto que muestra que alguien de antemano ya les concedió que en este momento ellos sean los que entienden y los que escuchan y los que saben. Ahora ese alguien ya sabemos quién es, ¿no? Dios le concedió que ellos sepan estas cosas. Y eso es lo que dice, a ustedes conocer, a ustedes saber el misterio del reino de Dios. Y me preguntaba cosas obvias en la semana, ¿quién puede conocer y saber los misterios del reino de Dios? ¿Quién puede entender las enseñanzas de Cristo? ¿Quién puede interpretar las parábolas del Señor? ¿Quién puede saber acerca del reino y tener la oportunidad de creer en Cristo para entrar al reino? Solo aquellos a quien Dios se lo concede. Ningún otro. Solo aquellos a quien Dios se lo concede. Nadie puede saber por sí mismo los misterios del reino. Nadie puede entrar por sí mismo al reino de Dios. Dios te lo tiene que conceder. Y así la salvación, ¿no? Porque esto está hablando de eso. ¿Cómo tengo salvación? Porque Dios me lo concedió. No por nada a mí mismo. ¿Qué es el misterio del reino?
No es como, esto es misterioso, ¿qué será? No, cuando la Biblia habla de un misterio, habla de algo que no fue revelado anteriormente, en este caso en el Antiguo Testamento, que ahora Dios está revelando, dando a conocer. Porque lo que vemos en toda la palabra de Dios es que hay revelación progresiva. Hay cosas que nosotros sabemos que Adán y Eva no sabían, que Moisés no sabía, que Abraham no sabía, que David no sabía, y nosotros sí la sabemos. Y una de estas es este misterio del reino, que ahora Jesús está revelando a sus seguidores y nos revela a nosotros por medio de su palabra. Es el reino de Dios. Es Dios revelando su salvación a nosotros, que Él es el que reina sobre su pueblo. Y Cristo está revelando esto ahora a ellos. Entonces, por un lado, tenemos la parábola que luego es explicada y así se revela la verdad de Dios a los que son más cercanos a Cristo. Pero, por otro lado, tenemos, el propósito de la parábola. En la segunda parte del versículo 10 dice, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí está el propósito de la parábola y de todas las parábolas. Pues decimos, ¿por qué Jesús enseñaba en parábolas? Acá está la razón. Esto es el porqué de que Él enseña en parábolas. Solo a los discípulos más cercanos, a los que van a creer en Él, y quizás incluye también a algunos que no, como Judas, van a escuchar la explicación de la parábola, pero a los demás se les da una parábola sin explicación, donde ellos no entienden lo que está pasando, para que aunque vean, no ven, y aunque escuchen, no entienden, y nunca lo van a entender, nunca podrán responder al mensaje, no van a poder. Hay varias cosas que están sucediendo aquí. Primero, esto es un juicio sobre los incrédulos. Jesús está juzgando al pueblo. Jesús está juzgando a la multitud. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan, es una cita de Isaías 6, 9 y 10. Que no voy a ir a este lugar, pero si van a Mateo capítulo 13, ahí está toda la cita entera de Isaías, porque Mateo siempre cita todo el Antiguo Testamento. Aquí hay solo una sección, pero escuchen lo que Dios le dice a Isaías. Esto es cuando Dios llama a Isaías al ministerio, a servir al Señor. ¿Recuerdan cuando Isaías tiene esta visión de Dios y creo que eran los serafines o los querubines, y están volando todo alrededor del trono y diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso? Y Él dice, heme aquí, envíame a mí. Bueno, justo después de eso, y todos terminamos en ese versículo, ¿no? En versículo 9, Dios dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Esta es una cita de eso. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, cuando habló al pueblo de Israel, dice, ellos endurecieron su corazón contra mí. Ellos no querían saber nada conmigo, ellos fueron tras otros dioses. Entonces vos vas a ir a ellos y vos les vas a enseñar y vos les vas a predicar, pero yo voy a endurecer su corazón aún más para que nunca respondan. Entonces hay un juicio sobre ellos donde escuchan el evangelio, pero no van a responder jamás. Imagínate que Dios te llame a ese ministerio, ¿no? Gente luchando por tener la iglesia más grande en este mundo, y Isaías va a un ministerio donde nadie va a creer nunca a su palabra. Cegó sus ojos. Y con este pueblo vemos lo mismo. Ellos se cerraron en contra de Dios, rechazaron a Dios. En Nazaret querían matar a Jesús. Los fariseos querían destruir a Jesús. El pueblo escuchó las enseñanzas, pero no hizo nada con las enseñanzas. Fueron indiferentes a Jesús. Lo habían visto, lo habían oído, pero no se arrepintieron. Por eso, miren conmigo en Lucas capítulo 10, versículo 13, Jesús le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, y estos lugares están ahí muy cerca de Capernaum. Hoy puedes ir a visitar una sinagoga que está en Corazín. Es lo único que hay, una sinagoga destruida, no hay nada allí. Dice, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida.
Estos lugares endurecieron su corazón contra el Señor y contra el Evangelio. Entonces el Señor Jesús les cerró la puerta y dijo, nunca van a creer al Evangelio. No les dio más oportunidad. Y dijo, de ahora en más yo enseño en parábolas para que ustedes nunca entiendan. Y ustedes nunca puedan responder al Evangelio de Cristo. Fue un acto de juicio contra el incrédulo. Al mismo tiempo, increíblemente, fue un acto de misericordia sobre el incrédulo. Fue un acto de misericordia. ¿Cómo misericordia? Bueno, porque ellos habían rechazado el Evangelio. Ellos habían endurecido su corazón en contra del Evangelio. Y escuchar más predicación y más enseñanza y tener más revelación les da mayor condenación y mayor juicio, como lo que vimos recién de Capernaum. Entonces Jesús dice, no van a responder, no les voy a dejar responder y voy a tener misericordia en que ya no entiendan para que el juicio no sea mayor en su eternidad. Fue un acto de misericordia. Y de aquí en más, ellos van a ver, ellos viendo no van a ver y oyendo no van a entender. Entonces te pregunto, ¿vos has cerrado tu corazón contra el Evangelio de Cristo? ¿Rechazás a Cristo? ¿Rechazás su mensaje? ¿Rechazás su salvación? ¿Rechazás su obra por ti en la cruz? ¿Te negás completamente a lo que Él te ofrece? Que esto sea una advertencia. Porque el día vendrá donde ya no tendrás más oportunidad. Y no estoy hablando de cuando ya moriste, eso es obvio, pero quizás en esta tierra. Porque al endurecer tu corazón contra Dios, llega un punto en donde Dios dice, basta. Y Él mismo endurece tu corazón. Como recuerdan con Faraón, endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón, y después seguís leyendo ahí en Éxodo en las plagas, y después dice, Dios endureció su corazón. Para que Él nunca responda de acuerdo a la voluntad de Dios. Y verás, y oirás, y nunca entenderás, y no podrás responder al Evangelio. Entonces responde al Evangelio mientras haya tiempo. Nunca sabes cuál va a ser tu última oportunidad. Este es el propósito de la parábola. Y el propósito de todas las parábolas que vamos a ver a lo largo de Lucas, si el Señor lo permite. Pero tercero vemos la explicación de la parábola. La explicación de la parábola. En versículos 11 al 15. Versículo 11 dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Empieza con la semilla. Lo que están tirando por todos lados la palabra de Dios en este contexto de lo que está hablando del reino de Dios. Esto es el mensaje del Evangelio. Es lo que Jesús ha estado predicando. Y es la persona que está yendo por todos lados predicando el Evangelio. La persona que tira la semilla en este caso es obvia por versículo 1, que es que Jesús estaba proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino. Jesús está yendo por todos lados y Él está predicando el Evangelio a toda clase de personas. Y por aplicación es todos nosotros al salir y predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, la semilla del Evangelio va a caer sobre estos 4 suelos. Eso es lo que quiere que entendamos. Y los 4 suelos son los corazones de los hombres. Y cómo reciben la palabra y el anuncio del Evangelio en sus vidas. ¿Cómo sé que son los corazones? Miren versículo 12. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Recuerden, este es el suelo. El suelo representa los corazones de los hombres. Entonces primero tenemos lo que llamé el corazón duro. El corazón duro. Y lo leímos, arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Parte de la semilla vimos que cayó junto al camino, a lo largo del camino, sobre tierra firme, sobre tierra impenetrable, en el cual los pájaros bajan y devoran la semilla velozmente e instantáneamente. Estas personas escuchan el Evangelio de Cristo, pero su corazón está duro contra Cristo. No permiten que penetre, no quieren que entre, no quieren saber nada con el Evangelio. Es como un pavimento que no puede ser traspasado. No responden al Evangelio, están en contra del Evangelio, son hostiles a la verdad y son indiferentes a la verdad y su corazón está duro, compacto como este suelo. No vas a entrar. Entonces en el momento que se les presenta el Evangelio, viene Satanás a ese corazón duro
y arrebata la palabra de Dios, rápido, de inmediatamente, tal como los pájaros. Y Él la arrebata de sus corazones para que no haya ningún momento donde quizás podrían abrir su corazón. Pero notan que su corazón ya está duro y después viene el diablo y toma la semilla, la cual Dios le permite hacer, porque el diablo hace solo lo que Dios le permite. Al corazón duro, Dios deja que siga siendo duro. ¿Por qué el diablo hace esto? Porque el diablo no quiere que los incrédulos sean salvos. El primer trabajo del diablo es que todos mueran en su pecado. Él quiere engañar a las naciones, que nadie crea en Cristo. Y nos dice en Efesios 2:2 que Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y nos dice 2 Corintios 4:4 que es el Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Él está continuamente intentando que nadie crea en Jesús. Ese es su trabajo. Eso es lo que Él hace con el incrédulo. Pero el incrédulo no puede culpar a Satanás el día de mañana y decir, bueno, yo la iba a recibir, iba a agarrar ahí la semilla, pero me la sacó. No, Él la tomó porque tu corazón estaba duro y no penetró. Es culpa del que escucha, es culpa de su corazón. Y quiero que sepas que cada vez que vos predicás el Evangelio a otros, allí está el diablo, sus demonios trabajando incesantemente para que el Evangelio no entre a ese corazón. Y viene como un pájaro que devora y quita la semilla del corazón duro todo el tiempo. Y cuando miramos en el Evangelio vemos esto claro en los fariseos. ¿Recuerdan? Desde el primer momento ellos rechazan a Cristo, odian a Cristo, quieren probar que Él no es el Mesías, quieren matarlo, quieren destruirlo. Y al final, con sus corazones tan duros en contra del Señor, ellos lideran toda esta carga a llevar a Cristo a la cruz y matarlo. Los fariseos, los religiosos, los más religiosos del pueblo de Israel. Y a veces vos llevarás el Evangelio a las personas y su corazón estará duro. Seguí predicando, seguí compartiendo, seguí llevando el Evangelio y orá a Dios que ablande su corazón, porque vos no podés ablandar su corazón. Orá al Señor. Y si este es tu corazón hoy y odias a Dios, estás en contra de Dios y sos indiferente a Dios, arrepentite y cree en Él. Y hacelo antes de que venga el diablo a arrebatar la semilla de tu corazón duro. Y hacelo antes de que sea muy tarde. Este es el corazón duro. Segundo, vemos el corazón que llamé superficial. Superficial. Dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Esta semilla cae debajo de la tierra, sí penetra la tierra, pero cae sobre la roca. ¿Recuerdan? Esta persona, dice Jesús, es el que recibe la palabra de Dios con gozo. Él es lo contrario del hombre anterior. Él no dice, no, salí de acá, no quiero saber nada. Él dice, wow, sí, yo necesito eso. Y tiene gozo, no está cerrado, no endurece su corazón, abre su corazón y dice, sí, yo quiero aceptar esto. Y responde con una profesión de fe en el Señor y tiene gran gozo tremendo, una euforia que no lo podés detener. Y llora de alegría al ser librado de su pecado y tiene gozo que sobrepasa todo su ser y esta experiencia sentimental tan grande y convence a todos que ha creído en Cristo y está listo para servir al Señor y está listo para llevarse el mundo por delante y ministra en la iglesia y predica el Evangelio a todos y su vida está cambiando y asiste a todas las reuniones y comparte todo lo que Dios ha hecho en su vida y habla a todos de los cambios que Dios está produciendo en él y es gozo sobre gozo, pero no dura, no dura. Porque luego dice, cree por algún tiempo y luego en el momento de la tentación sucumben, caen. Esta palabra tentación se puede traducir tentación o prueba. Si tenés la Reina Valera dice prueba. Quizás es una mejor traducción, pero las dos cosas se está incluyendo. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, sucumbe, se aparta, deja el camino.
Entonces él está bien, él está creciendo, wow, mirá lo que se ve, el fruto que está saliendo allí. Y llega el momento de la prueba y llega el momento para ver que él va a servir al Señor y se aparta, se rebela contra Dios. Quizás es un joven y tiene un novio, una novia y lo deja y se aparta, dice, ¿cómo el Señor me va a hacer eso? O quizás un pariente cercano, un amigo cercano pasa de esta vida, fallece y decir, ¿cómo el Señor va a hacer eso? Y viene esa prueba tan difícil y se enojan con Dios y se apartan. O es la persona quizás que pierde su trabajo, o el joven que se lleva todas las materias del colegio, o el que no tiene amigos, o el que la familia lo traiciona, o quizás cae en un pecado. Sea lo que sea, viene la prueba en su vida y deja todo. Deja todo. Quizás porque creyó que venir al Señor es que el Señor quita todos tus problemas. Y pensó que venir al Señor es que ahora vivo en un cuento de hadas y todo va a ser perfecto. Y que el Señor va a emparejar todos mis caminos y nunca habrá tribulación. Eso es lo que Dios me promete. Y fui prometido salud y prosperidad y riqueza y todas estas cosas. Y ahora mira lo que me está dando. Este no es el Dios en el que quiero creer. Y cuando llega la dificultad, inmediatamente se seca y se muere. ¿Por qué? Porque no fue una conversión verdadera. No fue una conversión verdadera. Recibió la palabra, la escuchó, tuvo gozo, penetró la tierra, pero esto fue sobre la piedra. La planta creció, parecía que hubo salvación, pero inmediatamente se muere. Y nosotros decimos, pero yo los vi recibir al Señor. Yo vi su gozo. Yo vi cómo lloraba cuando Él hacía su profesión ante Cristo. Y lo que vemos es que debemos poner esa experiencia dentro de lo que dice la palabra de Dios y así entenderlo. Y lo que vamos a entender es que este texto nos muestra que puede haber mucho gozo temporal sin una salvación verdadera. La prueba de nuestra salvación no es una expresión de gozo sentimental. Puede incluir eso, pero esa no es la prueba. La prueba de nuestra salvación, en este caso, en este suelo, es que cuando viene la tribulación y viene la tentación, estás firme. Esa es la prueba de la salvación. ¿Cuál es la evidencia de la conversión? Y lo vamos a ver en la última palabra del versículo 15. Perseverancia. En la prueba, el creyente no se aparta del camino. En la prueba, bajo dificultad, persevera. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, produce perseverancia, es la misma palabra que aquí. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. En Romanos 5:3 dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce perseverancia. Entonces Dios pone tribulaciones en nuestra vida para producir crecimiento y perseverancia en Él. Pero se desvanece porque es como dice 1 Juan, que salió de nosotros porque nunca fue de nosotros. Entonces se va. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así? Y nunca supiste cómo podría ser que esto ocurra, ¿no? No puedo entender, ¿es salvo, no es salvo? ¿Qué está pasando? Parecía que fue salvo, parecía que amaba a Dios, tenía un gozo y un anhelo por el Señor en todo lo que hacía, pero rápidamente se desvaneció, fue superficial. ¿Por qué? Porque es como enseñaba Jesús en Lucas 6:49, Él edificó su casa sobre la arena, sobre la tierra. Y cuando vino la tormenta, desapareció. Te pregunto si quizás conociste a alguien así, pero te pregunto también, ¿este sos vos? ¿Este sos vos? ¿Tu vida es marcada por esta cualidad del cual habla Jesús? ¿Has orado muchas veces la oración de la fe, entre comillas? Pero viene la prueba, viene la dificultad y te enojas con Dios. Y te apartás del camino de Dios. Y no querés saber nada con Dios. Pero no es un problema con Dios, es un problema de que tu fe y tu confesión fueron superficiales. Entonces lo que tenés que hacer es arrepentirte y realmente creer en Cristo. Porque eso producirá perseverancia bajo la prueba.
Entonces este es el corazón superficial. Tercero vemos el corazón que yo lo titulé mundano. Mundano. Era difícil meter todas las cualidades de esta en una palabra. Esta es la palabra que tuve, pero quizás si lo predico en 10 años de nuevo tendré una palabra más sabia, ¿sí? El corazón mundano. Versículo 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Esta tierra parece buena, esta tierra no es dura. Esta tierra no es superficial, esta tierra es profunda, donde la semilla puede brotar, pero esta semilla también perece, pero la diferencia acá es que esta perece de forma gradual, Y la semilla cae y brota y está entre los espinos y por un tiempo parece que está bien, por un tiempo parece que es alguien que es salvo, por un tiempo, wow, mirá, parece que produce fruto, pero los espinos la superan y los espinos la ahogan y la matan. La destruyen. Y este corazón invadido es consumido y ahogado por 3 factores. ¿Los ven los factores allí? El primero es las preocupaciones. Los afanes de la vida lo consumen. La ansiedad no le puede disfrutar nada de las bendiciones de Dios. Está tan preocupado siempre por todas sus necesidades y qué va a pasar y todos sus problemas. Y duerme preocupado, se levanta preocupado. Está preocupado por su marido, su esposa, por sus hijos, por sus padres, por todos los problemas, por la economía, por donde vive, por todo lo que va a pasar, por las guerras que va a haber. Siempre preocupado. Y lo ahoga. Y lo estrangula. Donde en Mateo 6 dice que estos se preocupan los gentiles, pero el creyente no. Aunque pueden haber preocupaciones en nuestra vida, los llevamos al Señor y dice que busquen primero su reino y busquen su justicia y Dios añadirá todas estas cosas. Dios se ocupará de todas las preocupaciones. Dios se va a encargar de los afanes, pero al no conocer al Señor no lo pueden llevar al Señor. Entonces están viviendo con esta ansiedad que los ahoga y los mata. Pero segundo, no solo vemos estas preocupaciones, pero vemos las riquezas. Tienen el deseo insaciable de tener riquezas y aferrarse a ellas y tenerlas en abundancia, porque eso es lo que es riqueza, tener mucho en recontraabundancia. Que no está mal ser rico, hubo muchos creyentes ricos, pero este es el que ama estas riquezas. Y Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo vamos a ver. Si Dios quiere, algún día en Lucas 18, parece que es en mucho tiempo, pero vamos a llegar, esperemos. Ahí tenemos el joven rico. El joven rico dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y Dios le dice, tenés que seguir los mandamientos. Y le menciona los mandamientos y dice, todos los he seguido desde mi juventud. Y Dios le dice, bueno, entonces ahora vende todo lo que tenés y dale a los pobres, deja todo y seguime a mí. ¿Y qué hace? Se fue triste, porque tenía mucho. Él no podía dejar eso. Parecía que era salvo, parecía que quería seguir al Señor, pero amaba el dinero. Y la Biblia nos dice, Jesús nos dice en el Sermón del Monte, no podés amar a Dios y al dinero, amarás a uno y aborrecerás al otro, aborrecerás a uno y amarás al otro. No podés amar las dos cosas. Entonces ocurre esto todo el tiempo. Con los jóvenes ocurre siempre. El joven empieza a trabajar un poco, empieza a tener un poco de plata. ¡Wow! Y ahora muere por ese trabajo y esa plata no se da cuenta todavía que en realidad no está ganando nada, pero gana plata, ¿no? Entonces deja todo y deja al Señor, porque tiene plata y plata compra cosas y eso es lo que Él quiere. Pero hermanos, esto le puede pasar a todos. Nos adherimos al dinero, nos adherimos a tener el dinero, estamos pegados al dinero. Y es lo que Satanás quiere. Por eso cada lugar que vas hay una propaganda de algo que tenés que comprar. Y cada vez que en la tele hay un corte de algo, que a mí me gusta ver deportes, siempre hay cortes y te muestran todo lo que vos necesitas en tu vida, ¿sí? ¿Y sabías que ellos son los que pagan el partido? Si no fuera por las propagandas, ni lo pasarían por la tele. Y es para que vos tengas, y tengas. ¿Y para tener qué necesito? Dinero. Entonces amo el dinero y me ahoga. Y tercero, vemos aquí los placeres de la vida. Y lo dividí en 2 categorías. Primero tenemos aquellos placeres que son pecaminosos. Estos son incorrectos en cualquier momento de la historia, en todo país, en todo momento, para toda persona. Como deseos insaciables de inmoralidad sexual. Y esto Dios no permite nunca. Pero es el placer de la vida.
En muchas de las propagandas que nombré recién, esto es lo que usan para vendértelo. Borracheras, adicciones, glotonería, avaricia, todos placeres pecaminosos. Dios no nos dio esas cosas para disfrutarlas. Y esto cae en la categoría de 1 Juan 2, 15, 16 y 17. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces busco lo que yo quiero que va en contra de lo que Dios quiere. Pero después tenemos otros placeres que no son pecaminosos, como dice 1 Timoteo 6, 17, que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Algunos dicen, no, quiero tomar una coca, y otro le dice, no, ¿cómo vas a tomar coca? ¿Cómo agrada eso al Señor? Dios me la dio para que la disfrute. Disfruta una coca, ¿está bien? O en mi caso, Pepsi, ¿sí? Dios nos ha dado muchas cosas para que las disfrutemos, pero lo que ocurre es que, aunque nos da la familia para disfrutar, y los amigos para disfrutar, y el trabajo para disfrutar, y la comida, o los deportes, o las artes, o los paseos, o las vacaciones, o los hobbies, o lo que vos quieras que disfrutás, que Dios te dio, porque somos todos diferentes y disfrutamos distintas cosas. Pero cuando ellas toman el lugar de Dios, así no es como Dios quiere que lo disfrute. Dios debe estar primero en todo. Y lo que hacen es que lentamente me ahogan. Y la familia comienza a tomar prioridad sobre Dios. Y en vez de corregir a mi hijo de algo que está pecando, digo, bueno, pero está todo bien, es mi hijo, lo amo, y ahoga. Y el trabajo, es tan bueno, sí, pero tengo que trabajar por 3 años seguidos todos los domingos, pero después de eso voy a estar en la iglesia. Ahoga. No. No dejo que los placeres que Dios me dio para disfrutar tomen el lugar de Dios mismo, en ningún momento. Pero esto es lo que hace el incrédulo. Esta es la marca del incrédulo. Lo ahogan los placeres de la vida, lo ahogan las riquezas y lo ahogan las preocupaciones. Pero la marca del creyente es que siempre produce fruto. Y miren lo que dice aquí al final. Esto lo ahoga y su fruto no madura. No madura. ¿Cuál es la marca final del incrédulo? Nunca hay fruto en su vida. Nunca madura. Nunca produce nada. ¿Y por qué? Porque no puede producir nada. Porque no conoce al Señor. Y ha crecido entre los espinos y los espinos lo ahogan. Lo matan, lo sofocan. Aunque esto está hablando específicamente de inconversos, hermanos, que esto sea una advertencia para los creyentes. Porque hay un gran peligro para nosotros como hijos de Dios que también estemos ansiosos en nuestras preocupaciones. Y todos tenemos preocupaciones, todos tenemos distintas preocupaciones y debemos constantemente llevarlas al Señor. Y que sea una advertencia a nosotros cuando hay oportunidades de riquezas. Ahora, el Señor te puede dar y te puede dar un montón y gloria a Dios. Y yo conozco gente que tiene un montón de plata y vos seguro también. Pero que tener esa plata no tome el lugar de Dios. Que la forma que obtengo esa plata no tome el lugar de Dios. Que tener esa plata no tome el tiempo que yo debo dedicarle al Señor. Entonces debo tener cuidado como hijo de Dios. Y con los placeres de la vida tengo que tener cuidado también. Que Dios siempre esté primero. Entonces hay una buena advertencia para los hijos de Dios que entendamos acá cómo el mundo puede hacernos desviarnos del camino. Pero si conocemos al Señor, el Señor nos va a dar victoria en esto. Y vamos a producir fruto. Quizás poco, quizás mucho, pero todo creyente produce fruto. Y eso nos lleva al último suelo, que es en versículo 15. Y dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Este llama el corazón recto. Ahora, no es que es recto en sí mismo, no es recto en sí mismo, no es que, si tan solo le puedo predicar a alguien bueno y recto y para que crea, eso sería buenísimo. No, es que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. El Espíritu Santo está arando su corazón. El Espíritu Santo ha sacado todos esos espinos que están alrededor y cae sobre un corazón que está listo y dispuesto para recibir el Evangelio y creer en Cristo. Ahora no sabemos cuál es, por eso tengo que predicar a todos, pero esta semilla es buena, este suelo es bueno, este corazón está preparado. En el momento que escucha el Evangelio, cree en Cristo. O quizás rechazó mucho tiempo a Cristo, pero en este momento está listo para responder. ¿Cuáles son las características de este corazón? Él oye, igual que los demás, porque los 4 están escuchando, pero no oye como los demás.
Él oye para entender. Él oye para responder. Él oye para luego hacer. Escucha la palabra de Dios con toda atención y responde a ella. Como oye con un corazón recto y bueno. Un corazón genuino. Un corazón listo para recibir la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Miren, hace dos cosas. Y la retienen, que es un verbo presente, continuo, está todo el tiempo reteniendo la palabra. Tiene una convicción profunda por el Evangelio y por la palabra de Dios, y entonces está estudiando la palabra y está sosteniendo la palabra y está afirmando sus creencias a las creencias de la palabra y está practicando lo que la palabra enseña. Entonces toda su vida es la palabra de Dios. La lee, medita en ella, la pone en práctica, la retiene. Y ya no es como, oh, Dios dice que tengo que hacer esto, no lo puedo creer, no lo hubiera leído al versículo. No, dice, wow, yo tengo que hacer esto. Estoy tan contento que ahora lo sé. Pues no lo estaba haciendo. Y tiene una convicción por la palabra de Dios. Un verdadero creyente se aferra a la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a ella con toda convicción. Si sos joven, no porque tus padres te dijeron que lo hagas, sino porque vos lo querés hacer. Y como adulto, no porque el pastor te dijo que lo hagas, sino porque vos querés en el Señor estar creciendo con convicción de la palabra. Y no puedes tener suficiente de ella porque siempre hay más para saber. Si vos decís, no, yo ya leí la palabra de Dios en un año, yo ya lo sé. Bueno, léela de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que te morís. Pues siempre vas a aprender y más convicción vas a formar. Esta persona retiene la palabra de Dios y después dice, y dan fruto con su perseverancia. Y produce fruto, tenemos otro verbo presente. Y continuamente está habiendo fruto en su vida. ¿Cómo produce el fruto? Déjenme explicar esto rápidamente. No es simplemente la obra del creyente. Yo me levanté, yo voy a lograr, yo voy a hacer, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser espiritual, yo quiero ser alguien que conoce más al Señor, entonces yo voy a crecer espiritualmente. ¿Vos sabés lo que vas a hacer? Vas a caer. Por otro lado, no es el otro que dice, bueno, yo voy a estar acá tirado en el sillón, voy a ver el partido Boca-River, y si el Señor me inspira con un versículo, lo agarro y lo leo. Y Él va a obrar en mi corazón mientras yo lo hago. Tampoco, los dos son incorrectos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esforzarme con todo mi ser a estudiar la Biblia, conocer la Biblia, entender la Biblia, aplicar la Biblia. Y mientras estoy haciendo eso, el Espíritu Santo está obrando en mi vida y las dos cosas están funcionando juntas y empiezo a crecer y a conocer al Señor y a producir fruto en mi vida. No lo puedo hacer solo. Y Dios determinó que el Espíritu Santo no lo va a hacer en ti solo. Es una obra donde yo me aferro al control del Espíritu Santo por medio de la palabra y Él comienza a cambiar mi corazón. Y cuando Él cambia mi corazón, ¿sabés lo que eso produce? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso. Entonces es vivir en obediencia a la palabra de Dios y ver al Espíritu Santo obrar en mi vida mientras yo estoy viviendo en obediencia a Él. Este retiene la palabra, este da fruto con perseverancia. Jesús mismo dijo que el fruto era el resultado de la salvación. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. En versículo 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Eso es lo opuesto a todos los otros suelos que vimos. El verdadero creyente permanece, el verdadero creyente persevera, el verdadero creyente puede tener bajones, puede tener momentos difíciles, pero va a perseverar hasta el fin. Es la marca del creyente. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, o sea, creación suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ese es el fruto de tu vida. Entonces, es fruto que persevera. Y es fruto que vas viendo el resto de tu vida hasta que el Señor venga. Y algunos van a tener fruto 30 por 1, otros 60 por 1 y otros 100 por 1. Pero el creyente producirá fruto. El creyente que no produce fruto es una oración incorrecta porque no es creyente. No es creyente. El creyente produce fruto. ¿Y cuál es la meta como hijo de Dios?
Después del mensaje de cuál será el fruto mínimo que yo necesito para poder saber que yo soy creyente, pero no me tengo que esforzar en nada, no tengo que servir tanto a Dios, hago lo mínimo indispensable. Pregúntate si sos creyente. Es una muy buena y mejor pregunta. Porque tu meta como creyente es producir fruto en abundancia. Juan 15:8, Jesús dijo en ese mismo capítulo, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Quiero glorificar a Dios. Bueno, da mucho fruto. Y cuando das mucho fruto, probás que conoces al Señor, que has sido salvado. Entonces esta es la parábola del sembrador. Y entender la parábola nos da principios importantes para nosotros. Primero, a la hora de predicar el Evangelio. No busques maneras asombrosas de comunicar el Evangelio. No decís, bueno, el Evangelio es estos 5 pasos, pero son re aburridos, entonces voy a hacer toda una cosa increíble para que lo puedan entender. No, simplemente comunicar el Evangelio con los que te conocen, a tu alrededor. Decirle que son pecadores, decirle que Cristo, quien es Dios, vino a morir en la cruz por su pecado y resucitó al tercer día y que deben arrepentirse de su pecado y creer en Cristo y serán salvos. Ese es el Evangelio. Predicar el Evangelio de Cristo. Y después vivilo, ¿no? Para que no seas un estorbo a tu mensaje. Pero debemos predicarlo. Y debemos saber que cada persona a la cual predicamos va a responder en una de 4 maneras. En una de 4 maneras. ¿Quién creerá? Aquel en quien el Espíritu Santo está arando y trabajando y preparando su corazón. Y es el mismo en quien Dios ha determinado que va a creer. Yo no sé cuál es. Cuando yo tiro la semilla, cae en distintos lugares. Yo no conozco los suelos. Y muchos van a rechazar. Si vemos hay 4 suelos, solo uno es el convertido. Entonces muchos van a rechazar. Pero que no me desanime. Que no me desanime. Porque en fin, yo no salvo a nadie. Entonces que siga predicando, que siga compartiendo el Evangelio y Dios va a salvar las almas que Él ha determinado. Debemos entender que toda proclamación del Evangelio resultará en una de 4 respuestas y aquellos que verdaderamente creen producirán fruto continuo con perseverancia. Entonces, ¿cuál de los 4 suelos sos vos? ¿Cuál de los 4 sos vos? Quizás estás aquí en esta mañana y sos el primero, el que rehúsa escuchar el Evangelio de Cristo. Venís acá, estás acá, pero estás duro, cimentado. El camino es plano, no está arado, no se puede penetrar. Quizás sos muy religioso, quizás conocés la Biblia, quizás tenés un montón de ritos que pensás que te llevan al cielo y te hace más duro contra el Evangelio y estás separado de Dios. Quizás pasó algo en tu vida y te enojaste con Dios. Algo ocurrió en tu vida y no crees. Te ruego que te arrepientas y creas en Cristo hoy antes de que venga el diablo y tome la semilla, antes que Dios diga, listo, no tenés más oportunidad. O sos el segundo que recibió la palabra con gozo, hiciste una profesión de fe, tuviste un gozo inmediato, aún quizás lloraste, pero a la primera tentación, a la primera caída, a la primera dificultad, te alejaste del Señor. ¿Cómo Dios me va a hacer esto a mí? Y quizás que seguís viniendo a la iglesia, pero estás cerrado a Dios. Su corazón se cierra y tu obra se muere, porque no conoces al Señor. También debes creer en Cristo hoy. Quizás sos el tercero que oyó la palabra y nunca maduró. Hiciste una profesión de fe y pensás que amás a Dios y que vas a servir a Dios, pero los problemas de la familia, los problemas cotidianos y los problemas del trabajo, nada te permite amarlo y tenés el dinero que necesitas y estos placeres que disfrutás y todas las preocupaciones que tenés y todo esto te ahoga. Cree en Cristo. No lo conoces. O sos el cuarto, el de versículo 15. El que recibió la palabra con un corazón recto y bueno. Este es el creyente. Este hizo una profesión verdadera. Esta es una confesión de Cristo para salvación. ¿Y cómo sé que creí en Cristo? Porque veo fruto en mi vida. No es que estoy como, tengo que tener este fruto, tengo que tener ese. No. Miro atrás de cuando fui salvo y digo, mirá la decisión que tomé y fue buena, no lo puedo creer, nunca hubiera hecho eso. Y hay fruto en mi vida. Y no es por un tiempo.
Y no es por una temporada, sí, allá alrededor del 2007, sí, tuve un momento ahí que serví en la iglesia y tuve fruto y leía la Biblia. No, 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 no. Esto es todo el tiempo, toda mi vida. Esto es en algo que persevero hasta el final. Desde la salvación hasta la muerte, desde la salvación hasta que el Señor venga, perseverás y producís fruto espiritual. Entonces quizás has leído esta parábola antes, quizás es la más conocida de todos, la conocemos bien, pero es hora de examinar nuestro corazón. Es hora de que Dios examine nuestro corazón para discernir y revelarnos cuál suelo somos. No es solo decir, me parece que soy este, pero quizás soy ese, bueno, no importa, igual todo va. No, no. Esto es, al final voy al cielo con el Señor o al final voy al infierno lejos del Señor. No hay un punto medio. Y si determinás que no conoces al Señor, arrepentite hoy de tu pecado y cree en Cristo. Y si sabés sin lugar a duda que conoces al Señor, seguí creciendo en lo que dice el versículo 15. Retené la palabra de Dios. Estudiá la palabra. Amá la palabra. Viví de acuerdo a la palabra. Tené convicción de la palabra. Practicá la palabra. Y eso va a comenzar a producir fruto en tu vida. ¿Hay fruto en tu vida? Tu pregunta debe ser, ¿cómo puede haber más fruto en mi vida? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir creciendo? Hay 30 por 1, yo necesito 60 por 1, 100 por 1. Quiero amar al Señor, quiero dar todo por el Señor. Bueno, hay que esforzarse para el Señor. Todos vamos a producir fruto, pero debemos esforzarnos y esforzarnos continuamente para que Dios en nuestra vida produzca aún más fruto en abundancia. Entonces, hermanos, toda proclamación tendrá uno de 4 resultados, pero aquellos que verdaderamente creen en Cristo como su Salvador y Señor producen fruto, mucho fruto, con perseverancia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por esta parábola a veces difícil de enseñar porque la conocemos tan bien, pero es tan profunda, tan rica en enseñanza y doctrina y tan práctica para nosotros a la hora de evangelizar las respuestas que recibimos y a la hora de examinar nuestro corazón. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce y está engañado, que sí que te conoce, que hoy pueda discernir, que tu Espíritu Santo lo convenza de que en realidad no es salvo, no es salva y necesita a Cristo y que se arrepienta y crea en ti. Y te pido, Señor, que al examinar nuestros corazones, si entendemos que somos salvos, que este sea el anhelo de nuestra vida. Que nuestro anhelo sea retener la palabra de Dios. Que nuestro anhelo sea producir fruto. Y se va a hacer al esforzarnos en el Señor, viviendo bajo el control completo del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Por vivir de acuerdo a la palabra. Entonces pedimos, Señor, que ese sea nuestro anhelo. Y que cuando salgamos a predicar no nos desanimemos cuando la gente rechaza. Es lo que harán, pero algunos creerán. Y eso será un gozo sin igual para el que cree y para el que le guía al Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.